para iniciar la clase. Entonces me indican cuando se vea la imagen. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, entonces hoy vamos a empezar la unidad 3, que se llama Fallas de los elementos mecánicos por desgaste. Y hoy vamos a hablar del tipo de fallas, tipos de desgaste más bien. Los siguientes serían las fallas, el siguiente tema, y pues que fue el martes 5, mañana. Entonces esta sería la última parte de la unidad, el último trabajo de la unidad. Ahí no va a haber aplicación de examen como tal. Entonces, pues hay que enviar las actividades para hacer la evaluación. Los que tengan pendientes todavía la unidad 1, pues hay que ponerse al corriente porque ya estamos avanzando, ¿no? Ya vamos en la semana 5, sería la semana 5. Ya va un tercio del curso, entonces, pues nos vamos a ir ya de aquí más rápido. Y bueno, entonces, esta unidad es de desgastes y de fallas por los desgastes. Entonces, vamos a hablar hoy del tipo de desgastes que en los materiales. Y un desgaste, pues, es una pérdida de material en la superficie de un material cuando hay una carga o fuerza entre los materiales. Puede ser un par de materiales o varios más. Ese desgaste es debido a varias razones o factores. Uno es, como aquí lo expresa, una disimilitud de las propiedades del par de materiales en contacto. Disimilitud quiere decir una diferencia en las propiedades, ¿no? Cuando hay su dureza es diferente, su acabado, etcétera. Cuando hay mucha diferencia, va a haber un desgaste más pronunciado. Más adelante se ve una tabla donde hay una compatibilidad entre los materiales. Por ejemplo, materiales que son del mismo origen, pues hay una tendencia más hacia el desgaste. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay desgaste también cuando hay una presencia de terceros cuerpos, por ejemplo, pues polvo, óxidos, vapores, etcétera. Cuando el lubricante se degrada, la degradación del lubricante ocurre con el tiempo, cuando hay una descomposición del lubricante, ¿no? Entonces se va endureciendo. A lo mejor han visto alguna vez que, sobre todo en los autos, que cuando se cambia el aceite, ya está muy espeso y tiene un color muy oscuro. Entonces, esa es una degradación del lubricante. Esto ocurre pues en todas las máquinas, ¿no?, que usan lubricantes, es lo mismo. Por eso hay que estar revisando el estado del lubricante, del aceite, no solo el nivel, sino también el color y la textura, la composición, la viscosidad, qué tan espeso está o qué tan ligero está. Esas son cosas muy importantes en las máquinas para que no haya problemas, por ejemplo, de que se vaya a desvelar algo, una máquina, o que vaya a tener problemas mayores. Eso es una parte muy importante. También hay desgaste cuando se excede. Hay un exceso en los límites del servicio. Por ejemplo, cuando
se aplica una fuerza que va más allá de lo que se especifica el fabricante que se debe aplicar. Puede ser presión, puede ser velocidades, temperaturas, un lubricante inadecuado o degradado, como ya se ha comentado, puede provocar un desgaste considerable. Por ejemplo, cuando hay un exceso de temperatura, pues hay un calentamiento del material y eso puede ser que se empieza a resplandecer, empieza a perder sus propiedades el material y hay un desgaste considerable. O también cuando hay cargas, cuando se sobrecarga un material, una prensa, por ejemplo, o un carro que lleva material, eso es muy frecuente, ¿no? Que se aplique un exceso de carga y esto va a generar un desgaste. Entonces, eso es lo que puede provocar el desgaste y es lo que hay que manejar. Si aumenta el desgaste, si más bien disminuye el desgaste, ¿qué es lo que provoca? Si podemos controlar el desgaste de un par de materiales, se aumenta la eficacia y el rendimiento. O sea, el equipo va a rendir mejor, va a ser más eficaz. Aquí hay dos términos que se manejan mucho, ¿no? Eficiencia y eficacia. No sé si han escuchado eso de eficiencia y eficacia y eficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Vamos a ponerlo aquí en la pizarra. Uno es ser eficaz. Es que esto se usa mucho. En ingeniería lo usan mucho estos términos. En control de calidad, por ejemplo, eficiencia. ¿Cuál sería la diferencia entre eficacia o eficaz y eficiencia? Yo encontré dos ¿Alguien tiene una idea? definiciones. Ajá. ¿Cuál sería? Dice que eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa. Uh-huh. Y eficiencia se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo podría ser? Algo así que se te ocurra para ver la diferencia entre eficaz y eficiente. Un ejemplo así práctico. Le doy uno. No sé, podría ser como en las máquinas, profe. Las máquinas. ¿Cómo serían las máquinas? Como utilizar los mínimos recursos para echarla a que sirva, pues. Pero algo así más específico. Porque aquí hablan que la diferencia son los recursos. El fútbol. Ok, aunque no nos guste el fútbol, pero pues yo creo que algo hemos visto alguna vez de fútbol. Entonces, un delantero, un jugador que juega delantero, ¿cuál es su objetivo del delantero? O el centro delantero, ¿no? ¿Para qué está el centro delantero? Para meter goles, ¿no? Su objetivo es el gol y lo contratan para eso, para meter goles.
Pero, por ejemplo, este jugador puede ser eficaz si mete en una temporada mete 2 goles. Mete 2 goles en una temporada, ¿no? Que son... ¿Cuántos juegos son en una temporada en México? 36. ¿Cuántos son? ¿Cuántas jornadas son? Si es que saben de fútbol. ¿Cuántas jornadas hay en el fútbol en México? ¿Cuántos El fútbol partidos? mexicano son 18 jornadas y después empiezan los Son octavos. 18 normalmente, ¿no? De la temporada. O sea Sí. que en 18 jornadas solamente metió 2 goles. Contrataron para eso, ¿no? El contrato decía pues que era un goleador, un delantero, un centro delantero y pues, tenía que ser goles. Entonces, ¿él es eficaz o eficiente? Esa sería la pregunta. Porque aquí está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Es meter goles. Él metió 2. Entonces, ¿sería eficaz o eficiente? ¿Qué creen que sería? ¿Cuál de estos dos sería él? Decía la definición que leyó su compañero que eficaz era o eficacia, eficaz o eficacia, era lograr las metas, ¿no? Las metas de este delantero es pues, lograr goles, ¿no? Él logró 2 goles en 18 partidos. Es eficaz, pero no es eficiente. Porque el eficiente depende de los recursos. Esa es la diferencia entre eficaz y eficiente. El eficaz tiene que lograr la meta, el objetivo, pero para lograr la meta, pues puedes tardar mucho tiempo, por ejemplo, para lograr la meta. Si era, por ejemplo, vender, no sé, cierta cantidad de autos, puedes vender 20 autos en 4 años, pues alcanzó la meta, pero no lo hizo con los recursos quizás adecuados. Entonces no es eficiente. La eficiencia tiene que ver con los recursos. Es lograr la meta, pero con los recursos, con el mínimo de recursos. Y el mínimo de recursos, pues puede ser el tiempo, el dinero, etcétera, ¿no? Puede ser tiempo, puede ser dinero. En este caso sería el tiempo. En un lapso de tiempo, en 18 jornadas, solamente hizo 2 goles. Otro goleador puede ser, otro jugador, puede ser en esas 18 jornadas, puede ser 10 goles o 15 goles. Entonces, en el mismo lapso de tiempo, hizo más goles. O sea, aprovechó más los recursos que tenía, ¿no? Que tenía disponibles. Esa es la diferencia entre o eficacia y eficiencia. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre no es nada más ser eficaz, porque a veces es una pantalla esto, ¿no? Es una ilusión ser eficaz, porque a lo mejor no es lo que necesitamos, ser eficaz. Lo que necesitamos es ser eficiente, porque el tiempo, pues, o el dinero que tenemos, digamos, para hacer, por ejemplo, un mantenimiento, ¿no? Que ustedes sean jefes de un área, de un área industrial. Entonces tienen que hacer un servicio de mantenimiento digamos, a 10 máquinas de esa área. Entonces ese mantenimiento lo tienen que hacer en 3 meses y tienen recursos destinados para eso, ¿no? Entonces ustedes
lo van a hacer, lo hicieron en 3 meses, pero a lo mejor no lo hicieron con los recursos que había. Tuvieron que pedir el doble de dinero, ¿no? 2 veces la cantidad de dinero. Entonces no es ser eficientes, porque ya no es con los recursos disponibles. Se necesita más de esos recursos, ¿no? O en lugar de 3 meses se hizo en 5 meses, por ejemplo. Que eso corre mucho, ¿no? Por ejemplo, los trabajos, pues, se piensan para un tiempo y al final se entregan mucho tiempo después, ¿no? Entonces eso no es ser eficiente. Entonces lo que necesitamos en ingeniería es eficiencia. Requerimos que se logre el objetivo, pero con el mínimo de recursos destinados para hacerlo. O a veces, por ejemplo, también se justifica el que no se hizo algo porque no hay el personal suficiente. Y eso pues atrasa el trabajo, la obra, lo que sea. Y se justifica porque pues no tenía el personal adecuado o la cantidad de personal adecuado. Entonces, eso no es ser eficiente. Sí, no sé si haya quedado claro la diferencia entre eficiencia o eficacia. Eficiencia y eficacia. Son 2 cosas que ustedes lo van a ver mucho, bueno, se habla mucho de esos conceptos, se manejan mucho. Bueno, entonces aquí dice que se aumenta la eficacia y el rendimiento, pues habla de las máquinas, ¿no? Se reduce el tiempo de paradas improductivas para reparaciones. Esto es en el caso de las áreas cuando se evitan los desgastes o se disminuyen los desgastes de las piezas. Esto es lo que se le llama paradas técnicas. Eso ocurre mucho en las plantas cuando se va a hacer servicio de mantenimiento. Por ejemplo, aquí en las armadoras, en plantas grandes, hacen paradas técnicas porque pues hay que sacar de servicio las máquinas, ¿no? Y a veces no se puede. A veces se hace al final del turno, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas trabajan por los turnos de la mañana y luego el último, el de la noche y la madrugada, lo usan para mantenimiento. Entonces ahí entra todo el mantenimiento. Muchas empresas usan esa metodología, pero a veces no se puede. Por muchas razones no se puede hacer así. Entonces, por ejemplo, hay que parar toda una línea. Esto repercute en la producción, el dinero, etcétera. Cuando se para una máquina, pues ya no está produciendo. Y hay pérdidas, ¿no? en la empresa. Entonces, esto es lo que se trata de reducir, esas paradas. Por eso dice paradas improductivas. Y también se dice que se reduce el coste o el costo de montar y desmontar piezas. Pues sí, en el hecho de que ya no estén desgastadas, ya no va a ser necesario estarlas quitando, ¿no? O sea, el hecho de abrir una máquina y, por ejemplo, sacar un engrane o una biela o alguna pieza, pues a veces lleva todo un día o más, dependiendo del tipo de máquina. Entonces, parar la máquina, desmontar todo, quitar todo, revisar, hacer la reparación y volver a montar, etcétera, y eso pues generan tiempos muertos de la máquina. Y luego también aquí habla de otro punto, posiblemente se reduce el costo de producción y el costo de equipos, ¿no? Que está relacionado con lo de acá arriba. Y también se reduce el stock de piezas de recambio. El stock se refiere
a las refacciones. Ese es el stock, el almacén. Entonces, siempre en el área de mantenimiento se debe tener un stock. Es decir, las refacciones más necesarias para hacer los cambios. ¿Qué es lo que se cambia comúnmente? Pues, por ejemplo, bandas. Bandas porque pues fallan. ¿Qué más se puede cambiar? A lo mejor algún engrane. Realmente son cosas rápidas, ¿no? Que se pueden, que no son muy caras y que se tienen ahí a la mano, por eso se guardan en stock. Cuando son cosas muy grandes, por ejemplo, bueno, los rodamientos también entrarían ahí, pero hay rodamientos muy grandes, hay rodamientos de 1 metro, de 1,5 metros, cuando son unas máquinas muy grandes, y esos rodamientos, pues, se van a cambiar y se tienen que pedir. Entonces imagínense, no es tan fácil tener en el stock un rodamiento de ese tipo. Entonces ahí se tiene que visualizar o programar el mantenimiento que se le va a dar o el cambio del rodamiento para pedir antes la refacción y que la máquina salga de servicio. Entonces todo esto supone que se va a reducir, ¿no? Evitando el desgaste. Y bueno, aquí entran los tipos de desgastes. Hay diversos tipos. Este es uno de los más conocidos y a lo mejor lo han visto mucho. Se llama desgaste adhesivo. Entonces, ¿cómo ocurre este desgaste adhesivo? Pues es por contacto entre dos piezas. Es una pieza, por la misma naturaleza del mecanismo, del funcionamiento del sistema, va a estar pegada una pieza con otra, ¿no? Entonces, esto llega, o más bien van a estar juntas, ¿no? No pegadas, juntas. Esto ya debido puede ser a fuerza, que se aplique una fuerza, a veces puede ser por la temperatura, como se habló antes en las láminas anteriores. Entonces, esto va a generar que las dos piezas haya una microsoldadura, se unan a través de las micropartículas que hay entre las piezas. Va a haber una tendencia a unirse, a pegarse. Ese es el desgaste adhesivo. ¿Por qué es desgaste? Porque cuando esto se trata de despegar, pues se va a llevar una con otra, ¿no? Y se rompe una pieza, porque ya quedaron como si fuera una sola. Ese es el problema de este tipo de desgaste y que se da mucho, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas electrostáticas, que de igual manera, ustedes saben que los metales pues tienen magnetismo, ¿no? Tienen características magnéticas, entonces hacen que los metales, ciertos metales, se adhieren más que otros. Entonces eso puede generar esa atracción, es como dos imanes. Esa atracción puede generar que con el exceso de carga genere estas microsoldaduras. Entonces, eso pues va a dañar el equipo. Bueno, aquí ya viene una tabla del que les hablaba hace rato al principio de la clase, que depende del tipo de metales. ¿Qué tan hay distintas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí del lado vertical, de la columna vertical, viene un metal y forman un par con el metal horizontal. Entonces, vamos a ver, dependiendo cómo sea la unión, por ejemplo, CD, ¿qué es?
¿Recuerdan la tabla periódica? ¿Qué significa CD? Cadmio. CD es cadmio con cromo. Si unimos una placa de cadmio con cromo, va a ocurrir esto, que sería una solubilidad en estado sólido entre el 1. O sea, aquí va a haber muy poca compatibilidad de que se unan las dos piezas. ¿Sí? En algunas pues no hay casi nada. Donde están bueno, aquí aumenta, ¿no? Bueno, aquí siguiendo la flecha. Hacia el vacío, cuando queda vacío, pues no hay nada de compatibilidad. O sea, por ejemplo, ¿dónde hay un vacío? Aquí hay un vacío, ¿no? Aquí es un níquel. Níquel con... Bueno, aquí hay otro níquel. Bueno, hierro con... Este es hierro. Hierro con hierro, pues no hay tanto problema ahí. Zinc con cobre. A ver si es cobre aquí. Aquí hay un poco. A ver, zinc con cobre. ¿Dónde está el cobre? Aquí está el cobre. Cobre C1. Con zinc, ZN. Aquí hay un poco de compatibilidad, o sea, que puede ocurrir. Y así, hay distintos metales. Estaño, SN es estaño. Con plomo, PBS. Y hay poca compatibilidad. Plomo con plomo, pues no hay mucho, no hay nada. Y así. O sea, esta es una tabla que nos da una guía para saber qué tipo de metales son más convenientes para evitar este desgaste. Es decir, esto es algo que el fabricante pues tiene que tomar en cuenta para que no ocurra ese desgaste. Bueno, entonces también la rugosidad, si recuerdan, propiamente es un desgaste que tiene la superficie de un material, cualquier material, ¿no? Es como una zona accidentada. Aquí está en forma muy exagerada esta figura de cómo se vería. A lo mejor nosotros lo vemos liso esto totalmente, ¿no? Una placa de algún metal, de un acero, por ejemplo, nosotros la veríamos así, totalmente lisa, ¿no? Pero en un microscopio o en un equipo como un rugosímetro, esto no está así. Tiene aquí unos valles, ¿sí? O cavidades, porque no está pareja la superficie, no está totalmente plano. Tiene como accidentes aquí, ¿no? Zonas accidentadas. O pues sí, zonas accidentadas, ¿no? Que son parte del mismo material. Entonces para eso pues se usa un pulido. Se pule esto hasta cierto grado para dejar lo más pareja la superficie. Pero entonces aquí cuando esto no ocurre, la pieza no está pulida, esto de aquí, estas cavidades que son muy pequeñas, a lo mejor algunas son perceptibles y otras no, aquí sirve como un depósito. Entonces, por ejemplo, si metemos aquí aceite o metemos polvo, el polvo puede pues ahí igual llegar, ¿no? Estar aquí contenido. Esto genera un poro, porque esto se rellena, ¿no? Hay un poro. Generan como poros ahí, ¿no? Entonces, eso evita de manera también el desgaste.
ese tipo de poros cuando es rugoso el material, ¿no? Por un lado, eso ayuda. La rugosidad sería que esté rugoso el material. Otro tipo de desgaste es el abrasivo. ¿Qué es un abrasivo? Un abrasivo es un material que de manera, ¿cómo podemos decir? Que de manera conveniente, nosotros lo hemos generado para que haga algún tipo de desbaste. Por ejemplo, un material pues, que todos conocemos es la lija. La lija es una hoja. Es una hoja que tiene, pues tiene unos metales arriba, ¿no? Como pedazos de metal, como vidrios, pero son metales. Es como esto, ¿no? Esto sería la hoja y arriba se le incrustan pequeñas, como piedras, ¿no? Y eso no sirve para pulir una superficie. Para eso se usa una lija. Eso se llama material abrasivo. Pero eso se hace por conveniencia porque es una herramienta para pulir. O un pulidor, un disco. Un disco de los que se usan en los pulidores rotativos. Hace lo mismo, ¿no? En el disco está, pues realmente ahí lo que está pegado es la lija a un disco y gira y hace el pulido. Pero eso es por la conveniencia de hacer esa actividad mecánica. Eso es a propósito. Pero a veces ocurre que se genera un abrasivo no porque queramos, sino porque las condiciones en metal, así como está aquí en la imagen, es un metal, algo es una pieza de una máquina. Entonces aquí tiene aceite aquí, ¿no? En la parte superior, porque es parte de una máquina, ¿no? De un mecanismo de una máquina, pero le empieza a caer polvo y se empieza a adherir, mucho polvo aquí, se empieza a adherir a la superficie lubricada o engrasada de ese metal. Por ejemplo, un engrane, puede ser un rodamiento, un valero, o hay lugares donde hay mucho polvo, por ejemplo, donde producen las harinas, las que hacen pues harinas, galletas y todo eso. Hay muchas partículas en suspensión en el aire, ¿no? O donde generan el cemento, también se produce cemento. En el aire hay partículas en suspensión. Entonces, todas esas en el aire, pues llega un momento en que caen y pues llegan a donde pueden y pueden llegar a estas máquinas. Pues todo esto se vuelve como una película que está pegada a esa parte grasosa. Y pues cuando pasa el tiempo se va endureciendo también, porque el aceite se va degradando. Ustedes, como ya lo hemos visto aquí, el aceite también se degrada, pues pierde sus propiedades, se vuelve más duro, y lo que está encima del aceite, que es ese polvo, pues también se va endureciendo y forma una película muy dura, y eso genera un abrasivo. Ese es un abrasivo. Entonces, ese abrasivo empieza a atacar el material, lo empieza a agrietar. Por acá, a ver, por aquí se ve algo. Bueno, esta podría ser. Aquí hay una penetración de las partículas hacia una pieza. O sea, empieza a desgastar la pieza. Se empieza a correr todo hacia el material, lo empieza a romper. Toda esa película empieza a romperlo, y ese es el desgaste por
abrasivo, por un abrasivo. Entonces, eso es algo, pues, que se tiene que controlar, ¿no? Sobre todo en esos lugares que hay mucho polvo. En un lugar donde hay, pues, normalmente un ambiente sin mucho problema, pues no debe ocurrir esto, ¿no? Donde circula aire y que hay polvo, pero no es más allá del normal, no debe ocurrir esto. Esto ocurre con lugares donde hay en exceso cantidades de partículas suspendidas en exceso. Ahí es donde sí se debe tener mucho cuidado. Ahí generalmente, por ejemplo, los rodamientos, un rodamiento que se selecciona o que está hecho más bien para trabajar 3 o 4 años, en un lugar de estos va a durar la mitad del tiempo o menos, por el efecto abrasivo que hay en el desgaste del material. Ahí el material pues se va a tender a romper, se va rompiendo, porque esta capa pues, va penetrando el material y se va agrietando, por eso el desgaste, ¿no? Se va rompiendo así en pedazos, se va fracturando y se van rompiendo y pues pierde sus propiedades este elemento en la máquina. Ya no va a ser su función. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de los rodamientos, cuando se selecciona un rodamiento, hay rodamientos especiales que pues son muy caros para este tipo de lugares, porque ahí el material es un material especial para estas condiciones muy, muy especiales que pues no ocurren en cualquier lugar. Entonces ahí se tiene que seleccionar un rodamiento especial. Aún así el tiempo de vida pues va a ser normal, pero pues sí se compensa una cosa con otra, ¿no? Por lo menos ahí bueno, entonces bueno, aquí están los recubrimientos frente a un desgaste abrasivo. O sea, esto es lo que se hace cuando se tienen este fenómeno, ¿no? De los abrasivos. ¿Qué tipo de recubrimiento se le tiene que poner? Pues a los elementos de las partes de las máquinas o de lo que usemos ahí en los equipos para que no se convierta en un abrasivo. Entonces, pueden ser estos son carburos. Aquí lleva por la CEM, es un carburo de vanadio, un carburo de titanio, carburo de, estos son más carburos, etc. Condiciones, estos son aceros cromados. Tipo de herramientas, son como para herramientas y otros más materiales, ¿no? Entonces, estos recubrimientos se usan baños a una cierta pieza y eso disminuye el desgaste por abrasivos. Y pues es un tratamiento pues muy caro, se hace en un horno, se hace un baño y se sube las temperaturas para generar ese recubrimiento. Bueno, aquí existe otro tipo de desgaste por fatiga superficial. Este ocurre cuando se aplica una carga en la parte superior y hay una fatiga. El fenómeno de la fatiga se refiere a cuando se aplica una carga en forma cíclica. Por ejemplo, en forma cíclica sería una máquina que está, por ejemplo, cortando el piso.
hay máquinas que hacen ese efecto, ¿no? O sea, que rompen cemento, por ejemplo. No sé si los han visto, es como un martillo neumático y lo que hacen están golpeando el material, pero entra y sale, ¿no? Con un émbolo a través de un actuador, entra y sale el martillo porque es neumático, pero es una fuerza cíclica, eso es fatiga. O sea, la fatiga se refiere a que se aplica una fuerza en forma continua y cíclica. Eso es el fenómeno de la fatiga. Porque se va a acabar la clase. Entonces vamos a dejarla aquí, en esta parte. Y nos vemos al rato. Al rato tenemos clase a las 3 de la tarde. Aquí nos quedamos y le seguimos más tarde. ¿Sale?